Muy bien chicos, ya es martes 9 de febrero del 2021. Seguimos aquí con todos ustedes en esta de sus clases de la materia de español. Estamos con un tema muy importante y sobre todo cortos para que puedan hacer los apuntes muy bien y no entreguen cualquier cosa. Sean estéticos en la forma de escribir, por favor hagan su mejor letra. La segunda parte. Los tipos de poesía. Según su contenido, la poesía se clasifica en poesía épica, que es la que narra acontecimientos pasados, reales o no, relativos a hazañas de héroes. Algunos de sus subgéneros son los cantares de gesta o epopeyas. Por ejemplo, la Eneida de Virgilio o la Odisea de Homero. La poesía lírica expresa reflexiones o sentimientos profundos. En la antigüedad los poemas solían ser recitados acompañados de la lira, un instrumento de cuerda. Por ejemplo, Oda a Afrodita de Safo. Poesía dramática narra acontecimientos e incluye la interacción de los personajes mediante el uso de diálogos. Por ejemplo, la Divina Comedia de Dante Alighieri. ¿Qué diferencia hay entre poema y poesía? Existe una distinción fundamental entre el término poema y el término poesía, aunque en muchos casos se usan como sinónimos. El sustantivo poesía hace alusión al género literario y también a las composiciones poéticas. Es correcto su uso de ambas formas. Por ejemplo, la poesía era el género preferido de mi abuelo. O he escrito una poesía, pero no me animo a mostrarla. Por otro lado, el término poema siempre refiere a la composición poética. Por ejemplo, debemos de escribir un poema para la clase de literatura del jueves. Generalmente, y es recomendable para no incurrir en malentendidos, se usa el término poesía para referirse al arte o género literario y poema para la composición resultante. ¿Qué recursos del género poético se utilizan? Pues se utilizan los recursos literarios o figuras literarias, que son los distintos usos de la palabra que utiliza el autor para enriquecer o darle una estética propia al poema. Entre los más usados están comparación, se toma un elemento real y otro imaginario y se establece una relación entre ellos. Ambos suelen unirse con la palabra como. Por ejemplo, el perro de mi prima tiene la cara de redondo como la luna. Que entonces la antítesis se une dos palabras, ideas o frases que expresan lo opuesto. Por ejemplo, tengo frío y calor. La metáfora se traslada el significado de una palabra hacia otra debido a la semejanza o relación entre dos conceptos. Por ejemplo, el abogado y el acusado se sacaron chispas durante el juicio. Personificación. Se le atribuyen cualidades humanas a otros seres vivos o objetos. Por ejemplo, el árbol lloraba la pérdida de sus hojas. Hipérbole. Se exageran cualidades o características de un sujeto o objeto. Por ejemplo, me iré a dormir, estoy muerta de sueño. Sinestesia. Se combinan en el texto sensaciones procedentes de distintos sentidos. Por ejemplo, esa noche me atravesó el silencio oscuro. Aliteración. Se repiten uno o varios sonidos iguales dentro de una frase. Por ejemplo, su silencio se siente solo en su sitio. Onomatopeya. Se imitan con palabras los sonidos provocados por ciertas acciones. Por ejemplo, ring, suena el teléfono. Anáfora. Se repite una palabra o frase al comienzo de cada verso. Por ejemplo, iremos juntos hasta el final. Iremos aunque nadie quiera vernos. Hipérbato. Se altera el orden sintáctico lógico de una oración. Por ejemplo, de noche fue a comprar a la tienda. Oxímoron. Se utilizan dos conceptos opuestos de una oración o frase. Por ejemplo, el ruido silencioso lo invadió todo. Sinécdoque. Se denominan al todo una parte o viceversa, a la especie por el género o viceversa, o al material por el objeto. Por ejemplo, Suiza le ganó a España en el repechaje. Suiza y España hacen alusión a los jugadores. Paralelismo. Se repite una estructura sintáctica particular en dos versos o partes del texto para generar ritmo. Por ejemplo, días frescos, noches cálidas. Pleonasmo. Se incluyen términos que son redundantes. Por ejemplo, subimos arriba a buscar un lugar para pasar la noche. Elipsis. Se omite de manera voluntaria alguna palabra. Por ejemplo, soy brasilero, el de Bolivia. Es todo lo que vamos a hacer el día de hoy, realizar nuestros apuntes como el día de ayer. Suerte, mándenmelos el día de hoy.